Y nada, por mi parte yo soy desarrollador de software hace unos cuantos años, y en el último tiempo he estado dedicándome más a la parte de estrategia de negocio y bueno, metiendo todo lo que es automatizaciones, inteligencia artificial, como freelancer, y hoy en día ya estoy armando lo que sería mi agencia de IA. Este, Así que nada, trabajando de lleno en este tema que es tan interesante, que es la inteligencia artificial. Y bueno, hoy, bueno, como decía Dami, vamos a ver un poco cómo se compone un agente, cuáles son los componentes principales. Voy a arrancar un poco ahí, bueno, comparto pantalla, así ya vamos viendo. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Bien. Bueno, como les decía, vamos a charlar un poco en principio la diferencia de lo que es por ahí un chatbot con un agente de inteligencia artificial, porque por ahí este, solemos confundir, y me incluyo hasta hace un tiempo, a todo lo que responde en automático le llamamos chatbot, y hoy en día ya tenemos soluciones un poco más complejas y más interesantes que nos pueden aportar más. Así que bueno, arrancando ya con el tema, vamos a empezar mencionando, bueno, lo que serían las características de un chatbot, este, que bueno, básicamente es una estructura muy rígida, es lo que solemos ver en empresas de telefonía o de internet cuando nosotros solicitamos soporte. Por ahí vemos ese típico mensaje con, con cuadraditos, con botones para apretar, que nos van llevando por un camino de opciones que básicamente no nos queda otra que seguir esas opciones, ¿no? Este, Básicamente, bueno, no tiene, digamos, una comprensión real de lo que nosotros le decimos, sino que básicamente, dependiendo de lo que nosotros vamos escribiendo, va siguiendo un camino u otro. Por detrás tiene lo que sería un árbol de decisiones, que es esto que vemos acá, donde el input sería nuestro mensaje, y el chatbot va tomando, ¿no? Bueno, el camino uno, el camino 2, y por ejemplo, del camino uno va tomando diferentes opciones de acuerdo a, no sé, por ejemplo, el camino uno es, se me cortó el internet. Bueno, la opción va a preguntar por el barrio, por la zona donde estás, entonces es como que te va llevando por ese árbol de decisiones para tratar de solucionarte. Las limitaciones que tiene esto es que, bueno, en principio no es conversacional, no es algo que nosotros podamos llevar una conversación fluida, claramente no es humano, este, es una máquina, y claramente, no sé, yo creo que a la mayoría le debe pasar, o por lo menos a mí, que cuando me sucede algún problema, por ejemplo con internet, y necesito contactar al soporte, el hecho de tener una máquina ahí, tener que ir apretando opciones y que no me pueda solucionar lo que yo le estoy pidiendo, me empieza a frustrar un poco y empieza a ser un poco una mala experiencia. Eh, y nada, estos chatbots ya están medio obsoletos, digamos, ya se está empezando a ver lo que sería el próximo, que estas empresas ya están adoptando estos chatbots con IA, ya podemos hablar incluso en lenguaje un poco más natural, nos responden por ahí, depende, digamos, la empresa y demás, nos van respondiendo un poco más fluido. Acá, un chatbot con IA básicamente es un chatbot que puede hacer una llamada a una API que contiene una inteligencia artificial, que es básicamente la API de OpenAI o la API de Anthropic, de DeepSeek, la que sea, ¿no? Ya acá ya podemos tener una memoria contextual, o sea, ya básica, pero ya empieza a tener, digamos, el chatbot cierto recuerdo de la conversación o contexto del transcurso de la conversación, porque como veíamos en el chatbot tradicional, si nosotros colgamos la conversación 2 horas y la queremos continuar,
venimos y nos dice, nos empieza la conversación de nuevo. En cambio, en este caso ya podemos ver casos en los que mantiene el contexto y empieza, digamos, a traccionar sobre eso. Básicamente un chatbot es ChatGPT, eso es lo que es un chatbot con IA. Tenemos una interfaz que nos permite interactuar en lenguaje natural, escribirle y que nos respondan en lenguaje humano, y eso le pega una API, que es la API de OpenAI, que contiene el modelo, que sería 4O o 1, bueno, todos estos nombres que le han puesto que no son muy, muy familiares. Pero bueno, básicamente eso es un chatbot con IA. Y acá vamos a hablar un poco de los pros y contras. Bueno, el pro principal es que es conversacional, ya vemos que es humano, digamos, lo que recién mencionaba, utilizamos lenguaje natural. Tiene flexibilidad de respuesta, porque acá lo que nosotros le digamos lo va a responder. Si nosotros, volviendo al chatbot, le hablamos a un chatbot que atiende un soporte de telefonía, le decimos, por ejemplo, estoy tomando mate, me va a decir no tengo respuesta. En cambio, a ChatGPT, si le digo, estoy hablando de, no sé, marketing, y le digo, estoy tomando mate, me va a decir, buenísimo, no tiene nada que ver, pero me va a responder, digamos. Y las contras acá que tiene esto es que, para empezar, no tenemos integraciones externas. Nosotros estamos atados a ese chatbot y no podemos integrarnos a otros sistemas. No automatiza, es decir, por esto mismo de que no podemos integrarnos a cosas externas, no podemos utilizarlo para automatizar flujos. Y por ejemplo, no podemos conectarlo a lo que sería un CRM o a un sistema un poco más complejo que realice algún tipo de acción, digamos. Y acá es, digamos, donde se hace el gran cambio y donde entran lo que son los agentes de IA que vienen a mejorar y a cambiar un poco todo esto. Bueno, lo principal que es un agente de IA, la característica fundamental es que tiene autonomía. Es decir, que puede decidir sobre el flujo, digamos, de conversación que se desate, puede ir tomando acción en base a lo que va viendo, digamos, o por dónde va la conversación, siempre y cuando, digamos, se le haya dado un objetivo. Entonces va a ir tomando diferentes caminos de acuerdo a lo que nosotros le vayamos diciendo para llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces, acá ya empieza, digamos, a tener una memoria más amplia, ya puede recordar el contexto, se puede conectar a herramientas externas, que es, digamos, la característica fundamental, poder ejecutar acciones y tener la autonomía para ejecutar esas acciones, la toma de decisiones, y bueno, y generar, digamos, esas respuestas en lenguaje natural de forma dinámica, acorde, digamos, a lo que vaya correspondiendo. Y acá un poco ya entrando en lo que es la estructura de un agente, para empezar, bueno, el agente tiene un prompt definido que es el que le define el comportamiento, una instrucción que le va a decir cómo se tiene que comportar, lo que se llama, digamos, un system prompt. Acá tenemos una distinción que sería, que ya lo vamos a ver igual cuando estemos en N8N, que es, por un lado, el user prompt y el system prompt. El user prompt es el mensaje que nosotros le damos como usuario, el input, que sería, digamos, el que le llega por WhatsApp en este caso, y el system prompt es el que tiene definido adentro, que es, digamos, lo que le define el comportamiento y el objetivo al cual tiene que llegar. Después, los componentes principales son una memoria, que básicamente es una base de datos, que es la que va a permitir que la gente pueda tener contexto de la conversación. El modelo, que es, digamos, el modelo LLM específico, ya sea de OpenAI, que puede ser ChatGPT, GPT-4, 4O, O1, y bueno, y la variedad de modelos, o modelos de Anthropic, como
Sonnet 3.7, 4, ese modelo lo vamos eligiendo, digamos, en base a lo que necesitemos. Y después tenemos las herramientas, que acá este es, digamos, lo más interesante porque podemos conectar lo que nosotros deseamos, digamos, o sea, podemos conectar lo que nos imaginemos y acá entra un poco la creatividad, digamos, de llegar, digamos, a la solución que nosotros queramos y conectar lo que necesitemos, de forma completamente abierta, podemos conectar lo que necesitemos. No sé si hay alguna consulta hasta acá, si se va entendiendo. Por ahí, bueno, si quieren me van dejando por el chat ahí y da mi... Dale, ahí hay de una última consulta, Agus. Y antes de hacer la de Marcela, te pregunto, lo que vamos a hacer ahora en esta clase, ¿va a ser un agente de IA o va a ser un chatbot con IA, digamos, lo anterior? No, va a ser un agente, un agente. Perfecto. Definitivamente ahora vamos a ver esta misma estructura en N8N. Espectacular. Bueno, ahí hay un typo entonces en el título de la clase. Sería cómo crear un agente con IA entonces. Sí. Te voy tirando la de Marcela. Ella pregunta si podemos limitar eso, porque nuestra empresa podría responder a temas complicados, guerras u otros, si podemos programarlo para que evite responder sobre otros temas que no tengan vinculación con nuestra startup. Sí, exactamente. Hay un concepto que se llama, que en España, que es, digamos, argentinizado o llevado al español es como guardarrails, que es nosotros en el prompt le podemos definir limitaciones para que no toque ciertos temas o para que se limite a responder sobre un contexto específico. Y otro punto, digamos, o otra herramienta que se le puede dar a la gente para esto es esto que vemos acá, que se llama un RAG, que básicamente es una base de conocimiento a la que nosotros le cargamos documentos y eso le permite a la gente, digamos, consultar. Tiene varias ventajas más, pero dentro de esto que consultaba esta chica, sirve para eso, digamos, para decirle a la gente atate, digamos, a los documentos que tenés en esta base de conocimiento para responder a partir de esto. Después esta base de conocimiento, conocimiento por RAG, que es como recuperación aumentada por generación, sería la traducción, genera ciertas ventajas porque nos permite darle a la gente contexto mucho más amplio, es decir, nosotros lo podemos utilizar para cargar los documentos de las políticas de la empresa, que es por ahí quizás por donde iba la pregunta, y limitarlo, por un lado, a que conteste de eso y además no gastar los tokens, digamos, no hacer gastar a la gente, porque si nosotros cada vez que le hacemos una consulta tenemos que mandarle un documento completo, para empezar, eso nos genera mucho gasto porque el gasto se mide, digamos, por tokens, que sería por una especie de división de palabras. No quiero entrar mucho en tecnicismos acá de lo que son los tokens y cómo se miden los gastos, pero para que se den una idea, digamos, cuanto mayor input nosotros le damos en cantidad de texto, mayor es la cantidad de tokens que va a gastar. Entonces, con esta base de datos de conocimiento, lo que hacemos se llama vectorizar la información, que es cortar en pedacitos en los documentos, y entonces la inteligencia artificial puede ir a consultar por compatibilidad semántica, ir a consultar específicamente sobre la duda que estamos preguntando. Espectacular. Bueno, Gustavo, decime, Dani. no, te hago una pregunta más y si querés avanzamos y el Dale, resto de preguntas las dejamos para ver al final. dale, dale. Pero me parecía bueno porque de la parte de la arquitectura. ¿En la memoria qué usás? Pregunta Leonardo. En la memoria de la gente lo que se usa es básicamente una base de datos SQL y se utiliza para guardar específicamente bajo un ID, que es el ID de la conversación, digamos, se identifica la conversación y se guarda el input, que es decir, lo que nosotros mandamos, y el output, que es lo que responde el modelo. Eso lo va guardando automáticamente en esa base, entonces puede ir interactuando automáticamente para tener el contexto y no estar, digamos, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, pero no estar volviendo a saludarnos a cada rato, por ejemplo. Perfecto.
Perfecto. Y bueno, ya entrando en la parte de N8N, acá yo tengo la estructura del agente armada. Nosotros acá vamos a utilizar WhatsApp para interactuar, que acá quiero hacer un paréntesis porque hay varias formas de conectar WhatsApp. Yo en este caso estoy usando una plataforma que ahora se las voy a mostrar, pero se puede obviamente conectar por Meta. Lo que pasa que Meta es bastante robusto, ¿no? Entonces tenemos muchas trabas para integrar un bot de WhatsApp. Entonces hay varias soluciones alternativas que nos permiten, digamos, conectar WhatsApp rápidamente. Una de ellas es la que yo estoy usando ahora, que se llama Evolution API, que es básicamente es una herramienta de código abierto que nos permite lo mismo, hostearla igual que N8N en nuestro servidor, generar una instancia y nos genera un QR como el típico QR de WhatsApp web y nos permite conectarnos a WhatsApp rápidamente. Yo acá tengo mi instancia con el webhook configurado, digamos. Que bueno, para los que no saben por ahí qué es un webhook, es básicamente una URL que está esperando que le llegue algo. Directamente que le llegue una petición, digamos, un mensaje a esa URL, está esperando todo el tiempo y cuando le llega, se activa. Entonces, básicamente esto es un webhook, que acá lo tenemos configurado. Esta es la URL a la que le va a pegar, que yo la configuré acá. Entonces, automáticamente el bot, digamos, va a recibir la información en este webhook. Como decía, hay varias formas, hay otras plataformas como, no sé, ManyChat, que por ahí es un poco más conocida, que lo mismo nos permite conectarnos a WhatsApp sin tener que pasar por toda la parte de la API de Meta y de entrar en esa plataforma que por ahí es un poco engorrosa y es un poco enroscado, digamos, llegar a dar de alta todo ese circuito para tener un bot de WhatsApp. Bueno. Acá la gente tiene, para empezar, el input. Esto es un campo que setea que ahora lo vamos a ver igual en acción, que agarra las principales variables que llegan al webhook y se las pasa a la gente. Y acá la gente, como vemos, tiene las herramientas, los componentes que mencionábamos, tiene el modelo, que acá nos permite, bueno, esta es la credencial de OpenAI, perdón, y acá podemos elegir el modelo. Y si ven, yo acá tengo seleccionado 4O mini porque, nada, porque me parece que funciona bien, digamos, pero podemos seleccionar 4O, por ejemplo, o podemos seleccionar cualquier modelo que nosotros deseemos. Lo siguiente es la memoria, que acá por ahí era lo que preguntaban, qué va a guardar y cómo. Básicamente es una memoria, es una base de datos Postgres, SQL, que va a guardar bajo este ID key en esta tabla, y acá le definimos la ventana de contexto. O sea, acá en este input le definimos cuántos mensajes va a recordar el agente antes, digamos. O sea, nosotros le hablamos y va a tener contexto de 20 mensajes anteriores en la conversación. Y esto, bueno, obviamente lo podemos ir limitando a criterio y modo, ¿no? Y después lo que vemos acá es las herramientas. Ya entramos en lo que sería cada una de las herramientas. Perdón. Y acá ya entramos en el caso de uso específico. En este caso yo hice este desarrollo básicamente para esta demo y estamos haciendo el agente para lo que sería un e-commerce que utiliza Airtable como su interfaz o como su base principal, digamos. Y es un e-commerce de tecnología. Yo le cargué, ahora les voy a mostrar, yo le cargué algunos productos
Acá estoy en la base de datos. Por ejemplo, yo generé esto, le cargué estos 10 productos para ir conversando y haciéndole preguntas. El link de compra lo simulé, es un link de Mercado Libre. Pero básicamente es eso. Entonces, bueno, yo acá voy a ejecutar esto. Como ven, yo acá ya lo había ejecutado. Le vamos a poner hola, ¿qué tal? Ahí vemos que rápidamente nos responde. Y acá podemos ver en las ejecuciones el circuito que sigue la gente, digamos. Entonces, ven que acá está marcado en verde lo que utilizó el agente en esta ejecución, que es básicamente la base Postgres para recordar el contexto de la conversación y el modelo. Porque como nosotros no le preguntamos absolutamente nada del negocio, no utilizó ninguna de estas herramientas todavía. Ahora vamos a volver a preguntarle, digamos, sobre algo más específico. Le vamos a preguntar si tienen notebooks o... Ahí vemos que la gente está en línea y está procesando la pregunta. Ahí veo a Oscar que pregunta sobre MCP. No, esto no tiene todavía ninguna integración de MCP. Con MCP lo que nosotros podríamos hacer es centralizar rápidamente, ¿no? Centralizar estas consultas que yo hago a Airtable, que si ven, cada una es, esta por ejemplo es guardar la consulta y hace una acción de create record, se llama en Airtable. Esta busca un record y obtiene información del producto. Esta crea un registro en otra tabla. Con MCP lo que nosotros podríamos hacer es centralizar todo esto en un solo nodo, brindarle el acceso completo a Airtable y que la IA se maneje y haga, digamos, busque o cree los registros de acuerdo a lo que vaya necesitando de forma dinámica, sin tener que nosotros definirle cada una de las herramientas en específico. Volviendo acá. Bueno, acá me respondió, sí, tenemos varias notebooks disponibles, entre ellas destaco los siguientes modelos, ¿no? Y me menciona, me levanta los modelos que yo le cargué a la base de Airtable. Entonces, acá nosotros le vamos a preguntar, por ejemplo, le vamos a decir que me interesa la última. Sí, me interesa la Asus TUF. Le vamos a preguntar si puedo pagar en cuotas. Fíjense que yo no le puse, le escribí así nomás, ni siquiera le puse un signo de pregunta y me va a entender. Uy. Bueno, acá como ven, el agente me está diciendo que no tiene información sobre si se puede pagar en cuotas. ¿Por qué? Porque acá, vamos a ir de vuelta a mostrar la ejecución, y vamos a ver el flujo que... Y acá miren, si ven el caminito en verde, ven que ya llegó por un montón de lados más. Vino acá, obtuvo la información del producto, porque yo le pedí, digamos, que me hable sobre específicamente sobre esa notebook. Yo le pregunté si se podía pagar en cuotas, entonces, por el comportamiento y el prompt que yo le definía a la gente, vino a consultar a la base de conocimiento, que es donde yo le cargué la información y las políticas. En este caso no le cargué los medios de pago y si se puede pagar en cuotas para que, digamos, para definir este flujo. Y acá consultó, no encontró la información y como no la encontró, me responde que no tiene la información y registró en Airtable acá una falta de información. Entonces, lo que a nosotros nos sirve es para que después nosotros como negocio venimos a la tabla y vemos que hay faltantes de información en donde el cliente que este es mi número de teléfono, no me spameen mensajes, por favor.
Preguntan, ¿ves? Entonces, acá, si bien yo estoy básicamente duplicando la información que se carga en la memoria, porque si ustedes prestaron atención, digamos, es lo que se carga tanto quién mandó el mensaje, o sea, el ID del chat, y cuál es el input y el output del mensaje. Pero ¿qué pasa? Acá esto, conectarnos a Postgres, ya tenemos que depender de un cliente, digamos, que nos permita entrar y conectarnos a la base, ya tiene otra complejidad que no es nada de otro mundo, pero requiere otra complejidad. Entonces, para mantener la consistencia de que, en este caso, el negocio utiliza Airtable, generamos una tabla y vamos registrando acá los errores por no respuestas, por ejemplo, en este caso, que el agente no tenía una respuesta, incluso todas las consultas. Por ejemplo, acá yo voy bien duplicando lo que estaría en Postgres, que sería, sí, me interesa pagar en cuotas. Y lo que le responde el agente, esto sería un resumen, digamos, de lo que respondió el agente en ese caso. Agus, te hago una consulta Sí. ahí que estaba también en el chat. El chat está reventando de preguntas, así que después vamos a tomar un poco ahí Me algunas imagino, me imagino. y te las vamos haciendo, pero tampoco te quiero cortar tanto para no detener el flujo, pero al final las hacemos todas. Pero si yo quisiera, por ejemplo, armarle como decirle a la gente que me siga una secuencia de pasos antes de mandar el link. Por ejemplo, primero preguntarle cómo está, preguntarle, no sé, información del mail o lo que fuera, después preguntarle qué productos quiere y a lo último, cuando te seleccione el producto, ahí sí pasarle al final de todo el link de pago. ¿Se podría configurar eso? Y si se puede, ¿dónde lo harías? Sí, exactamente. Mirá, el comportamiento en sí lo definimos acá en el cuerpo de la gente. Perdón, hago un paréntesis ahí que me olvidé de mencionar, que podemos utilizar varios tipos de agente. En N8N nos permite utilizar varios tipos de agente. En este caso yo selecciono el Tools Agent porque es el que está, digamos, predefinido a utilizar herramientas, pero después tenemos, por ejemplo, uno específico solamente para conversar y otros, por ejemplo, uno para interactuar con SQL, entonces ya tiene, digamos, una precarga de información para interactuar con SQL. Y respecto a lo que vos me decías, Dami, se lo definimos acá en el prompt. Por ejemplo, yo acá le definí un prompt bastante extenso, que de todas formas es acotado a lo que digamos, estoy acostumbrado a definir acá. Y se utiliza una estructura, por lo general, esto es muy importante para quienes van a desarrollar este tipo de soluciones, entender cómo se estructura un prompt y cómo comunicarse con este tipo de herramientas. Si ven, acá yo le definí un rol y le especifico que esto es el rol, entonces le digo que tiene que ser, digamos, un agente de atención al cliente para tech e-commerce, una tienda, y le digo, le defino bien el rol, le doy las especificaciones, que acá es donde le explico para qué funcione cada herramienta. Entonces acá le defino, debes atender las consultas usando exclusivamente la información obtenida de las herramientas. Entonces le digo, base de conocimiento para resolver consultas, digamos, políticas de devoluciones, garantías, envíos. Obtener información del producto, lo mismo, le vamos definiendo cada una de las herramientas que yo le configuré a la gente, se las defino acá en el prompt para que sepa específicamente cómo usarlas y en qué casos usarlas. Y acá lo que vos me decías, Dami. Nosotros acá le podemos definirle pasos, seguí estos pasos, por ejemplo. Primero seguí estos pasos y le definimos acá. Número 1, saluda cordialmente. Número 2, y así, ¿no? Le enumeramos los pasos, como vos decías, Dami, y es básicamente definirle un paso a paso de cómo tiene digamos, que atender a la consulta. Yo acá no le definí un paso a paso, yo solo le di instrucciones generales de cómo se debe comportar. Por ejemplo, es un poco definiendo eso. Responde solo con información, digamos, disponible, que no invente datos para evitarnos alucinaciones, porque lo que mencionaba hace un rato, como es
una IA nos va a responder siempre. Entonces, si nosotros le preguntamos cualquier cosa, nos va a responder. Quizás incluso ahora lo vamos a probar, nos responda porque yo no lo acoté, digamos, no lo limité adecuadamente para que no se salga de la información. Simplemente le dije esto, pero hay formas, digamos, de hackearlo de alguna forma y hacer que nos responda otras cosas. Entonces yo acá le definí el comportamiento, por ejemplo, bueno, algo que como todo, ¿no? Hay que irlo iterando y mejorándolo, es, por ejemplo, yo acá le puse, nunca envíes links de compra hasta que el cliente no confirme interés. Y si ustedes se dan cuenta, básicamente a mí me mandó los links igual. Claro. Eh, Como que hay que entonces, hacer prueba y error, ¿no? También ahí de... exactamente, exactamente. Es ir iterando, ir mejorando. Es prácticamente imposible, o sea, ya tenemos que tener mucha cancha para que a la primera vez un agente así complejo que lleva un montón de acciones haga lo que nosotros queremos que haga y como nosotros queremos que lo haga. Es un proceso de prueba y error. ¿Y se puede, Agus, ahí limitar la cantidad de caracteres de la respuesta? Sí, exactamente. Nosotros le podemos decir, mira, si acá, si no me equivoco, por aquí, nosotros le podemos iteraciones. Vos decís, Dami, para que no se explaye en la respuesta, para que no gaste de más, digamos. Exacto, exacto, para que sea concreto, por ejemplo. Sí, mira, no me. Acá, por ejemplo, acá, número de tokens, como es -1 en este caso, por default, usa los que necesite, pero nosotros ahí le podemos definir. Nosotros acá, perdón que no sé si lo vieron, en el modelo le podemos definir un par de parámetros que yo se los dejé por default, pero acá hay un par de parámetros que se le definen como, por ejemplo, la temperatura, que es un parámetro que se utiliza para la creatividad de la IA. A menor temperatura va a ser respuestas mucho más rígidas, atándose a lo empírico, digámoslo, y a mayor temperatura va a ser más creativo. Esto explicado a grosso modo, ¿no? Para no entrar en demasiados tecnicismos, pero se puede, digamos, ir utilizando estos parámetros y jugando con estos parámetros también para ir viendo cómo nos responde. Entre esos, el número de tokens, limitárselo a, no sé, 50 tokens y nos va a responder frases muy cortas. Claro, perfecto. Bueno, volviendo un poco a lo que es la estructura del prompt para terminar esta parte del prompt, como ven, tiene un rol, unas especificaciones, un comportamiento esperado, que acá es donde nosotros le podemos decir, bueno, seguí estos pasos o estas instrucciones más específicas, como mencionabas vos, Dami, un contexto que es importante, digamos, que entienda cuál es el contexto que tiene el agente o a qué está respondiendo, más allá de que se lo definimos en el rol. Y esto es clave también, los ejemplos. Porque acá, por ejemplo, no sé, yo le puse un ejemplo, pedido notebook, cliente, entonces yo le pongo lo que manda el cliente, las herramientas que va a utilizar y la respuesta esperada. Entonces, con esto la gente ya va entendiendo, digamos, cuáles son los casos. Yo acá le fui cargando varios ejemplos de diferentes casos, ¿no? Casos borde, camino feliz, como para que tenga un contexto de qué debería responder después. Obviamente, los casos son infinitos, digamos, pero ya tiene una limitación o ya tiene un ejemplo de cómo debería responder, más allá de que hay otro tipo de herramientas o otro tipo de nodos que nos permiten a nosotros ir revisando cómo es el formato de salida, cómo va a responder el mensaje, ya eso ahora lo mencionamos en un toque. Y lo último del prompt son las notas, que acá le podemos mencionar lo que sí o sí no puede faltar y a lo que tiene que hacer caso sí o sí. Y básicamente también cuando nosotros tenemos prompts muy largos, hay un concepto que se llama loss in the middle, que sería como que la IA,
ahora mucho menos por el avance de los agentes, pero cuando el prompt es muy largo, la IA empieza como a leer entre líneas y lo que queda en el medio como que lo pasa medio de largo. Entonces nosotros en esta nota como le va a hacer mayor caso a lo del principio y a lo del final, en estas notas nosotros le volvemos a recalcar las cosas más importantes de nuestro prompt. Y bueno, obviamente esto, a medida que van mejorando los modelos, se va paleando de alguna forma este tipo de problemas. Yo acá le puse un formato Markdown, se llama, pero ya le podemos a poner los prompts en texto plano. Esto es como, digamos, una buena práctica, para que lo entienda mejor y lo capte mejor, pero en definitiva se puede poner en texto plano y los modelos van mejorando también para no perder contexto en el medio y este tipo de cosas que solían sucedernos. Agus, te hago una pregunta que me parece bastante relevante. Sí, Eh, decime, Ale. si la IA no hace lo que dice el prompt, por ejemplo, no mandar links hasta que estés realmente interesado, ¿cómo se la puede educar? O si hay que cambiar directamente el motor. Mira, podemos probar varias cosas. En principio, cambiar el modelo. Perdona, me expresé mal. En principio, cambiar el prompt, ir modificando el prompt y jugando con el prompt y armando diferentes versiones. Que acá una buena práctica, digamos, para quienes desarrollan estas soluciones es ir guardando las versiones del prompt. Porque me ha pasado, esto lo digo por experiencia, porque me ha pasado de modificar tanto un prompt que lo termino rompiendo y me termina haciendo cosas peores de lo que me hacía al principio. Entonces es ir guardando las versiones y ir modificando esos pequeños pasos, probando de darle más énfasis en las notas de lo último, este, estructurando de diferentes formas la parte del comportamiento para que entienda, digamos, mejor esa parte de cómo se debe comportar. Y por último, sí, empezar, si ya no podés, darle, digamos, con el prompt, vas a cambiarle el modelo. Otra cosa que podés hacer es incluir otro agente después en el flujo, conectar este agente que se encarga de todo este procesamiento, conectarlo a otro agente que siga en el flujo, específicamente que se ocupe de ver que la respuesta sea la correcta. Entonces ya empezamos ahí lo que decía al principio, la creatividad de cada uno de cómo ir implementando la solución, porque podemos ir encadenando agentes que vayan chequeando lo que va haciendo la gente anterior. Incluso podemos darle como herramienta a un agente, N8N no permite, llamar a otro workflow. O sea, podríamos llamar otro agente que hace todo esto en otro workflow diferente como una herramienta. Entonces, ahí si bien no hay algo definido de cómo se debe solucionar eso, nada, va un poco en esto, en ir probando y en ir desarrollando un poco la creatividad y buscando diferentes soluciones para los casos, ¿no? Este, mm, bueno, ya me fui un poco por las ramas con todo esto, me perdí un poco con lo que venía al hilo de la conversación. Volviendo acá a WhatsApp, a esto venía. Como ven acá, me dice que no tiene información específica para, para la parte del pago en cuotas. Entonces acá lo que yo voy a hacer es, como en mi base de datos me está diciendo que acá yo vengo como dueño de negocio, me pregunta si se puede pagar en cuotas, no se encontró información específica. Digo, no tengo el documento o la política, no le cargué cómo pagar en cuotas. Y en lugar de nosotros venir y dárselo dentro del contexto, deberíamos agregar el documento a esta base de conocimiento. Y acá, ¿cómo se agrega esto? Tenemos otro workflow, que es este,
que acá, como ven, esto es bastante sencillo, es bastante acotado, donde acá tiene un disparador, que esto se va a disparar cuando nosotros carguemos un archivo en una carpeta de Google Drive que tenemos acá definida, que yo la tengo acá, está Tech E-Commerce Demo. Entonces esto va a descargar el archivo y lo va a cargar mediante un modelo de embedding que hace esto que mencionaba hoy, de cortarlo en pedacitos, de vectorizarlo. Esto es lo mismo, no quiero entrar mucho en los detalles técnicos. Lo va a cortar en pedacitos y lo va a meter en esta base que lo vamos a poder consumir desde la gente. Yo ahora le voy a tirar rápidamente acá el archivo de medios de pago. No, ¿qué me falta acá? Bueno, medios de pago lo tenemos. Capaz no me lo indexó en la base correctamente, pero acá si ven, yo le puse acá y le vamos a preguntar de vuelta. Uy. Este, y cambiando de tema, como para que no marearlo, le vamos a preguntar, ¿y tema envío? ¿Y el envío cómo sería? A ver si esto sí lo tiene. Ay, Dios. Este, Acá, el envío no lo tiene, no tengo información sobre los plazos de entrega, entonces a esto iba, a cargarle un archivo. Ahora sí, nosotros le vamos a cargar el archivo. Y esto ahora esto cada minuto está chequeando si se carga un archivo en la carpeta de Google Drive. Debería indexárnoslo en la base de datos y a la próxima vez que le preguntemos, respondernos, ¿no? Siempre y cuando la gente quiera respondernos y se comporte como debe. Entonces, bueno, vamos a seguir preguntándole acá. Agus, ¿eso se carga, o sea, cuando se ejecuta el workflow y todo eso, se debería cargar automáticamente o deberías actualizar algo desde otro lado o guardar algún flujo? No, esto directamente se actualiza. Yo acá estoy usando una base vectorial específicamente que se llama Pinecone. Bueno, básicamente es el índice, y esto se actualiza acá automáticamente, y nosotros la próxima vez que le consultemos a la gente, como ya está conectado acá, y esto está consumiendo esta base vectorial Python, ya debería recuperar la información directamente y respondernos respecto a la política de envíos. Ah, está buenísimo. Y Agus, acá también hay otra pregunta que está interesante. Si Y vos decime, haces un update a un documento, ¿eso te lo lee también o es solo cuando creás uno nuevo? en este caso, como yo lo tengo configurado, no, porque yo directamente le puse que esté fijándose si se crea un nuevo archivo y listo. Pero sí nosotros podemos empezar a agregarle validaciones de que revise el archivo, de que si el nombre del archivo ya existe, borre el anterior y indexe este nuevo. Digamos, eso es una configuración y es algo que debería estar, solo que, bueno, yo como en este caso no era necesario para esta demostración, no se lo puse, pero sí, se puede hacer, digamos, lo tenés que armar. Perfecto, perfecto. Que sería básicamente agregar uno o dos pasos más para validar que el documento existe o no, y listo. Vamos a ver si esto se ejecutó. Bien, esto me dice que se ejecutó recién, o sea que ya deberíamos tener información sobre la política de envíos. Vamos a preguntarle. La prueba de fuego, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien, acá ves, ya nos respondió en base al documento que yo le acabo de cargar específicamente. Hacemos envíos a todo el país y Y es
Agus, ¿podemos chequear que diga eso el documento? Exactamente, a eso iba. De una. Exactamente, acá, como ven, dice, hacemos envío dentro de Buenos Aires de 2 a 4 días hábiles, interior del país de 4 a 7 días hábiles, y es específicamente lo que nos responde acá. Ah, perfecto. Entonces, esto lo que nos permite es ir agregando información y modificando rápidamente sin tener que modificar el core de la gente, sin tener que tocar nada, incluso para alguien que no es técnico, que es, por ejemplo, alguien que tiene un e-commerce, que necesita modificar una política de envíos porque, no sé, no hace más envíos a todo el país, actualiza el documento y listo, ya la gente va a poder responder en base a eso, digamos. Hasta donde hicimos Agus, ¿cuánta plata nos sale esta gente? O sea, ¿cómo es el tema de cobro de los costos? Mira, en cuanto a costos, podemos, digamos, ir, como yo lo tengo armado hoy en día acá, lo principal es tener un servidor propio, que es donde nosotros vamos a alojar N8N. N8N nos permite también usar la plataforma en la nube, pagando una suscripción mensual. Lo principal acá es que si nosotros empezamos a pagar ese tipo de suscripciones, se puede, nos va aumentando el costo. Nosotros teniendo un servidor propio, que quizás por algo así como entre 10 y 20 dólares, tenemos un servidor que puede ser corrernos estas soluciones e incluso muchas más. Tenemos el servidor de 10, 20 dólares, lo que gastaría la API de OpenAI, que es un costo muy mínimo, porque para darte una idea, yo le cargué algo así como 10 dólares, vos le cargás saldo y eso va utilizando de ahí. Y para que te des una idea, le debo haber cargado 10 dólares hace como 2 meses y no llegó a gastar ni la mitad. Claro, tremendo, sí, sí. Estoy pegando todo el día a la API, o sea, estoy haciendo pruebas, incluso probando con documentos más pesados o con imágenes y demás, y no gasta nada. Después, el siguiente gasto, digamos, que puede ser es la base vectorial en el caso de que lo escalemos demasiado. En este caso, la base que yo elegí, que se llama Pinecone, tiene un tier gratis y acá hay soluciones también open source, como lo que yo mencionaba de WhatsApp. Meta en un punto nos va a empezar a cobrar si tenemos muchos mensajes diarios. Y acá Evolution API es completamente gratis, digamos. O sea, es una solución hosteada en nuestro servidor que nada, que nos va a brindar esa solución completamente gratis porque la tenemos autohosteado. Y así hay varias herramientas que, que son open source y que se ha ido desarrollando mucho en este último tiempo, con todo esto, digamos, de N8N y demás, un ecosistema open source para todas las aplicaciones conocidas, tienen la mayoría su versión open source. Incluso para Airtable, si bien es muy buena la versión gratis, después de un punto, bueno, vos lo sabés, Dami, tenés que empezar a pagar sí o sí. Y tiene su versión open source, también creo que se llama eh, algo así como NoCoDB o Baserow, hay una también. Entonces hay varias ahí soluciones open source. Entonces, respecto a costos, lo que yo recomiendo es armar, digamos, hostear el N8N cada uno en su servidor y después ir buscando este tipo de soluciones open source que nos permiten esto, ahorrarnos costos, ¿no? Espectacular. Así que en definitiva no es mucho el costo. Está buenísimo. Agus, si querés, podés irle dando un cierre como la explicación y si ahí le parece a la gente ir dejando preguntas. Yo ahora voy agarrando, no sé, 3, 4, 5 preguntas. No sé si vamos a llegar a todas porque por ahí son un montón, pero bueno, por lo menos agarrar algunas y después cualquier cosita, nada, les pasamos los medios de contacto de Agus también por si le quieren charlar Sí, o obviamente, incluso obviamente. usar ChatGPT para esas mismas preguntas les puede llegar a abrir un poco la cabeza porque está muy bien entrenado. Así que bueno, Agus, si querés ahí ir cerrando un poco el flujo y ya después pasamos a las preguntas. Dale, Dami. No, bueno,
Después, este agente como tal, como ven, y lo vieron en vivo, tiene fallas, entonces es irlo iterando. Esto es un desarrollo que básicamente lo hice muy rápido y específico para esta demo, entonces, nada, un poco eso es ir iterando, y después es mejorable por muchos lados, porque, por ejemplo, nosotros acá no estamos aceptando audio, nosotros le podríamos... poner, digamos, que acepte audios, y entonces ya mejoraríamos incluso la usabilidad de la gente, porque le permitiríamos a cualquier persona que se contacte con nuestro negocio mandar audios y que la gente conteste, digamos, de forma completamente natural. Otra cosa que podemos hacer es lo que mencionaba hace un rato de definir un formato de salida, en donde le vamos dando un tono mucho más humano. Por ejemplo, en lugar de, como vemos acá en la conversación, que nos respondió un choclo entero, yo le pregunté, ¿tiene notebooks? Y nos respondió todo esto. Nosotros, agregándole ese tipo de nodos y más detalle fino, podemos hacer que nos vaya respondiendo como respondería como a una charla con un amigo, en 2 o 3 mensajes. Sí, tenemos varios modelos disponibles. Está, y la lista. En otro mensaje, ¿estás interesado? Entonces es ir jugando con ese tipo de detalles y con ese tipo de herramientas que nos brinda Neo8n, que es muy interesante y es muy abierto a la creatividad de cada uno. Y bueno, después, obviamente, irlo adecuando a los casos de uso eh, que cada uno necesite, ¿no? Y bueno, nada, eso, espero que les haya servido un poco de noción para entender de lo que se compone un agente, tanto si lo quieren desarrollar, para entender que este tipo de detalles también hay que tenerlos en cuenta para poder brindar una solución que sea interesante y que verdaderamente aporte, como si quieren contratar el servicio o contratar un agente para su negocio, entender básicamente qué es lo que están comprando y entender un poco el estándar de calidad que deben esperar, digamos. Si bien yo acá no llegué a demostrar, digamos, esto que mencionaba recién de por ahí eh, parsear la respuesta en diferentes fragmentos y hacerlo mucho más humano, ya es ir entendiendo, digamos, que se puede lograr esa respuesta casi humana por parte de la gente. Así que nada, eso. Espero que les haya aportado un poco de valor. Como decía Dami, cualquier consulta ahí, bueno, ahora me pueden preguntar, y si no, después me pueden contactar, y en lo que pueda los voy a estar ayudando, no tengo problema por eso. Espectacular, Agus. Bueno, ahí pasé por el chat el link a una encuesta para que completen ahora en 5 minutitos después de que terminemos. Así con eso ya, por un lado, obtenemos nosotros feedback para seguir mejorando el espacio, y por otro lado les enviamos el template de todo lo que están viendo acá, más la grabación seguramente mañana que se genera el link. Y les mandamos eso, el video. Así que bueno, te hago algunas preguntas, Agus, si quieren hacemos 5 o 10 minutitos de eso. Había una que me parecía interesante, que estábamos hablando de Evolution API y las APIs de WhatsApp, y como un chatbot generalmente vamos a usar WhatsApp, creo que está bueno meternos en esto, que es cuál es la diferencia entre usar Evolution API y usar tal vez la API directo de WhatsApp o algún otro servicio que conozcas. Mirá, en principio, la mayor diferencia es la facilidad de configuración, porque como mencionaba recién, la parte de la API de Meta, yo lo he hecho y por experiencia lo digo: dar de alta un número de teléfono propio y poder llegar a tener, digamos, un bot de WhatsApp es bastante complejo por la robustez que tiene Meta. O sea, nos hace tener un portfolio comercial, verificar el negocio. Son cosas que además no te notifican, digamos. No es que hay una documentación específica de cómo hacerlo, es como medio te tenés que ir curtiendo, viendo videos de YouTube de cómo hacerlo, que así fue como yo llegué a la solución de dar de alta números de teléfono en Meta, porque no hay una documentación muy clara al respecto. Y después están este tipo de soluciones como Evolution API, que si bien nada, es un poco, ¿no? Es un desarrollo open source y seguramente están
de alguna forma conectándose a la API de Meta por detrás y ahí, nada, es una solución que funciona, que tiene mantenimiento a día de hoy y que se está haciendo cada vez más conocida. Entonces, nada, es un poco también eso, es ir probando este tipo de herramientas y viendo si funcionan o no. Después, una recomendación ahí que yo doy para quien quiera dar de alta así números de WhatsApp y probar este tipo de herramientas es utilizar chips o números de teléfono que no sean del negocio para probar. Por cualquier cosa, porque por ahí, no sé, resulta que Meta nos bloquea un número porque le hacemos muchas peticiones o sucede algo así que es raro. No me ha pasado, incluso con Evolution API no tuve ningún problema, pero puede llegar a pasar. Entonces, nada, utilizar números de teléfono random, digamos, chips que no sean del negocio para hacer estos desarrollos y después, sí, una vez que ya funciona, conectarlo al número real. Después hay otro tipo de soluciones para conectar WhatsApp, como ManyChat, que mencionaba recién, que nada, también tiene una integración directa. Después hay otra plataforma que se llama Whatsappi, que también está muy buena para integrar WhatsApp. Así que nada, es un poco ir probando, ir viendo qué es lo que más te sirve y lo que es más fácil, ¿no? Totalmente. Y hoy en día que va todo también tan rápido, van apareciendo nuevas herramientas, así que es como estar todo el tiempo medio pendiente. Exactamente, sí. Ahí hago una pregunta que salió 2 veces, si se puede configurar el WhatsApp personal, el propio, o sí hay que hacer, un poco lo decías, pero si lo querés reforzar, o sí hay que comprarse un chip y partir desde cero. No, mira, para lo que es la cuenta de Meta, sí o sí tenemos que registrar un número nuevo y no puede estar vinculada la cuenta a un número de celular, digamos. No, nosotros no podemos iniciar la cuenta del número de ese de celular que tenemos, sea el nuestro o un chip X, si lo queremos vincular a Meta. Entonces, respondiendo a eso, no podemos utilizar nuestro WhatsApp personal. Para empezar, tiene que ser, si es de Meta, un número sin vincular a ninguna cuenta y lo vinculamos en la plataforma de Meta. Y si es, en este caso, como Evolution API, tiene que ser una cuenta de WhatsApp Business, no de WhatsApp normal. Perfecto, perfecto. Y otra pregunta, si se podría usar Google Sheets como base de datos. Sí, exactamente. Nosotros podemos utilizar acá la herramienta que nosotros queramos. Nosotros acá tenemos las tools y acá, como ven, tenemos Google Sheet, que sería setear las credenciales correctas y podemos interactuar con Google Sheet o con cualquier herramienta de Google, del ecosistema que sea. N8N nos provee de una cantidad de herramientas muy amplia y si no está en la lista de nodos, se puede hacer siempre una request por HTTP que nos permite igual consumir casi cualquier URL. Perfecto, perfecto. Y después sobre los prompts, Aus, si existe un formato para escribir un prompt que vos usabas, no sé, numeral, después numeral, etcétera. Y si también recomendás poner ejemplos de las respuestas dentro de ese prompt. Y creo que un poco lo vimos, pero... Claro, mira, ahí yo lo que mencionaba es por ahí la estructura del prompt es rol, que lo mostramos, básicamente como yo los armo, después hay un par de, digamos, de estructuras más conocidas que pueden buscar, pero la que más me funciona a mí es donde le defino el rol, especificaciones, comportamiento, contexto, los ejemplos y las notas. Y los ejemplos sí, te diría que fundamentales porque le dan a la gente ese contexto extra para entender cómo debería responder en algunos casos. Así que sí, los ejemplos son bastante importantes, digamos, dentro del prompt. Espectacular, espectacular. Acá una pregunta sobre WhatsApp. Si quiero automatizar el WhatsApp personal, entonces debería irme a una alternativa similar. Mi idea es irme el fin de largo de vacaciones, apretar un botón en el teléfono y dejar a la gente respondiendo dudas por mí. El sueño del pibe. Sí, sí, tal cual, completamente. Claro, porque entiendo que debe tener una cuenta personal respondiendo dudas,
en ese caso podrías con Evolution API escanear el QR y no lo probé con mi cuenta personal, lo probé siempre con las cuentas de WhatsApp Business, pero entiendo que se puede llegar a hacer con esta, porque vos escaneas un QR y es como abrir la cuenta de WhatsApp web. Entonces, no te lo aseguro al 100%, pero creo que se puede llegar a hacer algo, digamos. Espectacular. Sobre todo con Evolution API. Y Aus, no sé si conoces otras herramientas así para automatizar flujos, pero si las conoces, más o menos pro o contras de N8N, Make, Flowwise, Zapier, o por lo menos las que hayas probado, o si no, ¿por qué usas N8N por ahí y no las otras? Bueno, mira, he utilizado bastante Make también, sobre todo antes, porque ahora también largaron una función de agentes y demás, pero bueno, Make lo que nos permite es hacer flujos de trabajo en donde va pasando por los diferentes pasos. Y N8N, la diferencia que tiene es que está pensado desde base para construir agentes de IA. Entonces nos dan estos nodos, que son los de agentes, que ya nos permiten, digamos, ya requiere de una memoria, requiere de un modelo, nos da este cierto marco de trabajo basado en agentes que nos da esa ventaja y está pensado para desarrollar agentes. N8N está basado y usa por detrás una librería de Python que se llama LangChain, que es para hacer agentes. Entonces, la ventaja es esa, básicamente, que N8N está pensado de base para hacer agentes y Make es una plataforma para automatizar flujos de trabajo, digamos. Ahora le agregaron agentes, no los he probado, la verdad. Tampoco sé bien cómo los hicieron por detrás, pero sé que está pensada, digamos, para directamente automatizar flujos. Y después, Flowwise, que casualmente hace poco hice una pequeña prueba para ver qué era porque no la conocía, la estuve investigando y es un paso más de N8N, ya también pensada en hacer, en construir agentes, pero ya un poco más complejos. Ya te permite hacer manejos de estado globales en donde una variable puede mantener el estado, esto ya un poco más técnico, digamos, pero es para hacer soluciones más complejas y está pensada, está desarrollada a partir de LangGraph, que es una readaptación de LangChain que fue mejorada para construir agentes, digamos, y para manejar estos estados y una complejidad mayor. No la he probado, pero la estuve investigando, o sea, lo probé así muy básico, así que nada, está interesante y también me voy a poner a probarlo. Y básicamente elijo N8N por eso, porque está pensada para hacer agentes, te facilita un montón de cosas y nada, te permite hacer soluciones bastante grandes que están buenas y que generan soluciones. Espectacular. Y ahí, Oscar, justo que hablabas de esta de LangChain, de otra, pero parecida, si con LangChain y Python puedes lograr lo mismo que con N8N. Sí, exactamente. Podrías lograr lo mismo, incluso mejores cosas, porque ahí ya estás tocando el código, no tenés las limitaciones de las cajitas y demás. O sea, para el que entiende de código se puede hacer lo que quieras a partir del código. El cielo es el límite. Exactamente, tal cual. Lo que tienen este tipo de plataformas es que facilitan un poco la barrera de entrada y además te agilizan el desarrollo, digamos. Espectacular. Y hacemos ahí las últimas dos. Hay una de Adrián. Si estás usando alguna estrategia robusta para detectar y prevenir el prompt injection en flujo, perdón por mi inglés, No, no pasa nada, no pasa nada. en flujos complejos o con herramientas externas. No, la verdad que no he tenido así grandes problemas con eso y la verdad que básicamente lo que he hecho es hacer guardarrails o este tipo de limitaciones en los prompts y poder incorporar este tipo de verificaciones de salida para que digamos, no responda cosas que no son. Pero no me he puesto a ver de lleno esta parte del prompt injection mira mi inglés, ¿no? Somos todos británicos acá. Sí, sí, sí.
Así que no sé ahí a qué puntualmente se refería, pero básicamente se puede limitar bastante con la parte de las limitaciones y de modificar o revisar la parte de los outputs y darle varias vueltas ahí antes de que responda, digamos. Está buenísimo. Y Agus, te hago la última pregunta y ya te liberamos. Esto de los servidores que mencionabas, digamos, para hostear N8N, más o menos qué servidores conoces y cómo es muy alto nivel, por lo menos, el proceso de subir todo esto de N8N, Evolution API, a ese servidor. Mira, los servidores en sí podemos usar desde los más complejos a los más sencillos, arrancando de lo más sencillo, Hostinger, que todos o la gran mayoría lo conoce. Rápidamente podés contratar un servidor ahí y tener tu instancia para poder desplegar ahí lo que quieras. Incluso podés configurar desde ahí mismo los dominios, entonces tendrías todo centralizado en un solo lugar. Después hay otras soluciones un poco más robustas y escalables como Google Cloud o AWS, que si bien tienen también su tier gratis y se puede utilizar para probar. Yo incluso arranqué utilizando una instancia de AWS que es gratis, que te dan por un año gratis. Es muy limitada la capacidad de la computadora, entonces no te permite hacer cosas muy, muy complejas o instalarle muchas cosas, pero te permite instalar N8N y empezar a hacer tus primeras pruebas. Respecto a la complejidad de levantarlo, digamos, en el servidor, es un poco complejo, es un poco técnico, sí, se utilizan herramientas como Docker, que bueno, no quiero entrar mucho en esta parte técnica, pero se utiliza principalmente Docker, pero hay un script que hicieron una gente, unos brasileños, que lo estuve probando y que incluso me levanté una infraestructura nueva para chequearlo, en donde, que después se los voy a pasar el link, nos dan con un comando, corremos en el servidor y nos brinda mediante terminal, vamos instalando con numeritos todas las aplicaciones estas open source que mencionaba y está buenísimo porque es súper fácil de configurar. Enseguida tenemos el N8N, lo único que tenemos que hacer es tener los dominios, irle siguiendo las instrucciones y cargando los dominios ahí y se puede configurar bastante fácil. Espectacular, espectacular. Bueno, buenísimo, Agus. Bueno, nada, primero agradecerte ahí por la tremenda explicación, estuvo súper entretenida. Bueno, y a todos por quedarse hasta acá. Después voy a enviar la grabación y bueno, y a los que completen ahí la encuesta, que vuelvo a pasar el link por acá, los templates de todo lo que vimos. Así que, bueno, nada, gracias por todo. Si quedaron algunas preguntas sin contestar, uno, pueden usar ChatGPT para preguntárselas, o sea, para que no se queden con la duda y tener una respuesta rápida. Y si no, Agus, ¿por dónde te podrían llegar a contactar? Me pueden contactar por LinkedIn, estoy bastante activo ahí, así que me pueden contactar por LinkedIn. Ahora les paso mi perfil, para Lo que tengo acá, me... si ya lo mando. Ah, ¿lo tenés? Mándalo. Sí. Lo Mándalo, tengo mándalo acá. nomás. Por LinkedIn me pueden contactar, nada, ahí me van a encontrar rápidamente y vamos a poder charlar. Y nada, Dami, muchas gracias por el espacio y espero poder haber aportado un poco de valor, no haberme ido tanto por las ramas, porque empiezo a hablar yo también y por ahí me voy un poco de las ramas, así que espero haber aportado ahí un poco y nada, después obviamente les voy a estar compartiendo los links a las herramientas que le mencioné, al repositorio que mencioné ahora último que nos da las instrucciones para instalarlo, así que también les voy a pasar este workflow para que lo tengan si quieren de base, que ya va a ir con el prom y todo, así que bueno, muchas gracias por el espacio y nada, de vuelta espero que les haya servido. Espectacular, gracias, Agus. Y para tirar un último chivo, en nuestro canal de YouTube, que ahí lo pasó Tommy, están ya subidas las grabaciones de las anteriores Build Sessions, que una armamos también algo en N8N para obtener leads de Google Maps, y en la otra armamos directamente en Google Sheets también una inteligencia artificial para poder hacer análisis de clientes, digamos, y de ventas. Así que las pueden también ver por ahí. Y la próxima es recién dentro de 2 semanas.
Así que bueno, ya se van a estar enterando. Si quieren nos pueden seguir ahí por Instagram, que es también novolabs.school, que vamos publicando siempre ahí los eventos. Sí, bueno, de nuevo, Agus, mil gracias. Y a toda la gente también que se quedó hasta acá. Gracias. No, bueno, gracias a ustedes y gracias a toda la gente que estuvo ahí bancando y haciendo preguntas. Nada, obviamente, vuelvo a repetir, me pueden contactar y charlamos. Y nada, Dami, muy bueno lo que están haciendo ahí con Tommy también, toda esta iniciativa de traer toda esta información a la gente. Así que nada, sigan metiéndole, sigan trayendo gente que hable y aportando a este ecosistema que recién está arrancando. Así que nada, y el que quiera construir, que se meta, que no dude, que llega tarde, porque recién está arrancando, se pueden hacer muchísimas cosas y hay espacio para todos. Espectacular. Bueno, chicos, nos vemos. Buenas noches. Buen fin de semana largo. Chau, chau, buen fin de... Chao, chao.